La proporcionalidad es un concepto matemático fundamental que se encuentra en muchas áreas de la vida diaria. Esta nos permite entender y manipular las relaciones entre diferentes cantidades de manera precisa y eficiente. Vamos a ver algunos ejemplos de la vida diaria. Por ejemplo, en la cocina, las recetas de cocina suelen requerir algunas proporciones específicas de ingredientes para que el pastel o la receta queden siempre con el mismo sabor. Vamos a ver el ejemplo de transporte al aplicar un viaje, al querer ir por ejemplo, al Puerto San José, siempre vamos a poder utilizar proporcionalidad en el ejemplo de la velocidad. Entonces, sabemos que se puede viajar a 60 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora, a 100 kilómetros por hora. Eso es una aplicación de la proporcionalidad. En las compras podemos ver otro ejemplo donde vamos al supermercado y vemos cuál es la mejor oferta para poder adquirir un producto. Entonces podemos ver el 30% de descuento, el 20%, y esto también es un ejemplo de proporcionalidad. Para empezar a desarrollar el tema de proporcionalidad, veremos algunos conceptos que son útiles para comprender. Primero, veremos el concepto de cantidad. La cantidad es una medida de cuántas unidades existen de algo. Por ejemplo, si tenemos 12 árboles, la cantidad es este valor numérico que la representa. La cantidad tiene la característica de que puede aumentar o puede ir disminuyendo. Un segundo concepto importante es el concepto de magnitud. La magnitud se refiere a la medida o tamaño de una cantidad. Se puede medir y comparar. Vamos a ver con ejemplos el concepto de magnitud para que se pueda entender de mejor manera. Entonces, veamos un ejemplo de una magnitud. Sería el tiempo. El tiempo lo podemos representar con un ejemplo, 5 minutos. Vemos entonces que 5 va a representar a la cantidad de esa magnitud medida. Y los minutos pues va a ser la dimensión en que estamos midiendo esa magnitud. Otro ejemplo que podríamos utilizar es el de la distancia. En la distancia podemos ver que si utilizamos 45 kilómetros de distancia como ejemplo, vemos que 45 está representando la cantidad y los kilómetros es la dimensión que estamos utilizando para representar. En un último ejemplo vamos a ver ahora la velocidad. La velocidad es una magnitud que puede ser medida, por ejemplo, en kilómetros por hora. Entonces vamos a poner que viajamos a 80 kilómetros por hora. Si se dan cuenta acá, los kilómetros están siendo representados por una relación. Una relación entre dos magnitudes. Aquí tenemos la relación de la magnitud de distancia con la magnitud del tiempo. Entonces, las magnitudes se pueden relacionar. Y esta relación tiene un nombre. Y es la razón. Una razón es la relación entre dos magnitudes. La relación se puede expresar como una fracción o se puede escribir de la siguiente forma. Utilizamos A, dos puntos B,
O bien A en forma de fracción dividido B. Esta forma de representar una razón se va a leer como A es AB. A es AB. Vamos a dejarlo de una forma mejor descrita. En este caso, A es AB. Bien, algunas razones, como vimos que es la relación entre dos magnitudes, vamos a ver algunos ejemplos. Y vemos inicialmente el número de semillas por unidad de masa. Esto se va a expresar en un ejemplo de 1580 semillas por cada kilogramo. Entonces aquí vemos que se comparan dos magnitudes. La primera magnitud es el número de semillas y la segunda la cantidad, el peso que tienen ese número de semillas. Otro ejemplo que podemos ver es el del caudal. Esta es la cantidad de agua que va a correr en un río, por ejemplo. Entonces, el caudal se mide en volumen por tiempo. Entonces, se hace una medición de qué cantidad de agua corre en un tiempo determinado. Y ese es el caudal que se define para ese río. Entonces, repasando, vemos que una razón tiene la relación entre dos magnitudes. Las proporciones son igualdades de dos razones. Indica que dos razones son equivalentes. A es a B, sabemos que es una razón, y tiene que ser equivalente a la razón C es a D. La relación debe ser constante, o sea que se debe cumplir esa igualdad. Y para comprobar que esa proporción sea válida, debemos aplicar la propiedad fundamental de proporciones, multiplicando extremos y medios. Para saber quiénes son extremos y quiénes son medios, vamos a colocar de forma de división estas dos razones y vamos a identificar como extremos a la parte de A y AD. Extremos A y D. Y en el caso de los medios, en medio de esta relación nos quedan B y C. De esta forma, al multiplicarlos, tendríamos A por D debería ser igual a B por C, porque estamos multiplicando extremos y medios. A por D igual a B por C. Esta es la propiedad fundamental de las proporciones. Veamos con un ejemplo. Si tenemos la proporción 2/4 es igual a 3/6. Tenemos que comprobar, la propiedad fundamental dice que A por D tiene que ser igual a B por C, como lo habíamos escrito aquí anteriormente. Entonces, nosotros vamos a comprobarlo. 2 por 6 tendría que ser igual a 4 por 3. 2 por 6 es igual a 12
y 4 por 3 es igual a 12. Quiere decir que esta es una proporción válida. Una de las utilidades de las proporciones es encontrar valores desconocidos. Tenemos acá dos proporciones. Vemos que en este caso tenemos el valor y desconocido y el valor y, según las posiciones de extremos y medios que antes hemos visto, pertenece o representa a un medio. El valor desconocido es un medio. En este otro caso vemos que x es el valor desconocido y este valor x representa a un extremo. Ahora veamos de qué forma deberíamos operar para poder resolver esa incógnita, ese valor desconocido. Entonces tenemos 7/14 es igual a y partido 100. Si nuestro valor desconocido es un medio, el procedimiento para resolverlo va a ser multiplicar los valores que pertenecen a un extremo y dividirlo dentro del valor medio que sí conocemos. Entonces, la expresión nos quedaría como y es igual a la multiplicación de los extremos, 7 por 10, dividido el valor medio que conocemos. Esto nos da lugar a y igual a 5. Bien, tenemos ya un valor para y, pero necesitamos comprobar que sea válido ese y. Entonces, la nueva proporción que obtenemos es 7/14 es a 5/10. 5 es a 10. 7 es a 14, como 5 es a 10. ¿Cómo vamos a comprobarlo? Recordemos que podemos hacer la multiplicación de extremos igualada a la multiplicación de medios y debería dar los mismos valores. 7 por 10 es igual a 70 y 5 por 14 es igual a 70. Entonces, esta es una proporción válida y el resultado que hemos obtenido es correcto, donde encontramos el valor desconocido y es igual a 5. Ahora veamos el ejemplo de cuando tenemos un extremo como valor desconocido. Tenemos x como valor desconocido es a 4, como 3 es a 6. El valor desconocido es ahora un extremo y para resolverlo debemos multiplicar los medios, multiplicarlos y dividirlos dentro del valor que nos queda como del extremo que sí conocemos. De esta forma, x va a ser igual a 4 por 3 dividido 6. Si operamos, 4 por 3 es 12, dividido 6 es igual a 2. X es igual a 2. Tenemos que comprobar que este 2 haga válida nuestra proporción.
Entonces la vamos a colocar en la proporción inicial que teníamos y ponemos que 2 es a 4 como 3 es a 6. Y ahora comprobamos. Comprobamos con la misma propiedad fundamental de las proporciones y vemos que 2 por 6 es igual a 3 por 4. 2 por 6 es 12 y 3 por 4 es 12. Entonces es una proporción válida. X efectivamente es igual a 2. De esta forma encontraremos el valor desconocido cuando el valor desconocido sea un medio o un extremo. El porcentaje es una forma de expresar una cantidad como una fracción de 100. Entonces, si yo quiero representar el 50%, esto vamos a poder representarlo o va a significar 50 partes sobre 100 unidades totales. Ese es un porcentaje. Un porcentaje puede expresarse sobre un total de 100 unidades o también puede expresarse como cualquier otra cantidad. Entonces, veamos un ejemplo. Yo tengo en una canasta 50 limones. Y de esos 50 limones, 10 limones están podridos. Entonces, yo quiero saber qué porcentaje de limones están podridos. Quiero representar esa cantidad de limones podridos como un porcentaje. De esa forma, entonces yo voy a decir que 10 limones de un total de 50, o sea, ahora estoy expresando la cantidad sobre un total. Si se dan cuenta, aquí estamos usando una razón. Para poder expresarlo con el símbolo de porcentaje, para poder expresarlo como base de 100, entonces esto no está como base de 100, pero lo convertimos a una base de 100 al multiplicarlo por 100. Y entonces acá multiplicarían 10 por 100 dividido 50 y obtienen un 20%. Quiere decir que 20% de los limones están podridos. Los porcentajes se puede trabajar de diferentes formas aplicando el concepto de proporciones que hemos estado viendo. Entonces, vamos a ver ejemplos donde vamos a aplicar proporciones. Determine el número del cual $50 es el 5%. Entonces aquí vamos a tratar de armar la proporción diciendo que 50 va a equivaler al 5%. Y la proporción entonces determinamos cuál es el número del cual 50 es el 5%. Entonces el número que no conocemos es el que representa al 100%. Ese número es nuestro valor desconocido. Ahí armamos una proporción y estamos viendo el concepto de valor desconocido aplicado. Porque ya sabemos que para encontrar X debemos multiplicar en línea cruzada, que sería 50% dividido 5. X va a ser igual a 1000. Y haciendo la operación, X es igual a 1000. De esa forma, podemos concluir que 50 es el 5% de 1000. Otro ejemplo que podemos aplicar es cuando nosotros queremos saber qué porcentaje es un número de otro. Entonces, si tenemos, por ejemplo, qué porcentaje es 75 de 250. Entonces, 250 es mayor que 75. 250 se entiende como el 100%.
Y nosotros tenemos que averiguar 75 a qué valor será equivalente. Ya como resolvemos como x como el valor desconocido, y entonces tenemos x es igual a 75% dividido 250. Recuerden, se multiplican los valores cruzados, los existentes, y se dividen dentro del valor que nos sobra. Entonces, x es igual a 30. Y esto quiere decir que 30 estaba ocupando, o sea, x está ocupando el valor del porcentaje, ¿verdad? Entonces, decimos que 75 es el 30% de 250. Por ciento más. Es un porcentaje que está arriba del 100%. Veamos con un ejemplo. Una organización educativa exenta del pago del impuesto al valor agregado IVA, actualmente con una tasa de 12%, realiza una compra a la empresa Tecnología Avanzada S.A. por una impresora y cartuchos, cuyo valor total asciende a 2.464 quetzales. Recordemos que el impuesto, el IVA, está aplicado a cualquier producto que nosotros compremos, pero en este caso hay instituciones que no lo tienen que pagar, entonces hay que restarle el IVA a ese producto. Las preguntas del ejercicio son: ¿cuál es la cantidad total que la organización debe pagar a la empresa? Obviamente esa cantidad no va a tener agregado el IVA. ¿Y cuál es el valor que deberá consignarse en la boleta de exención del IVA? Para ponerlos en contexto, esta boleta se entrega a la institución en lugar de pagarles esa cantidad. Entonces hay que saber cuánto es el valor de esa boleta, cuánto es el valor del IVA. Veamos cómo se resuelve. Según los datos del ejercicio, entonces sabemos que el IVA corresponde a un 12%. Ahí es donde está el porcentaje incluido en este ejercicio. Tenemos que el valor total del producto a pagar es de 2.464. Ese valor ya incluye los impuestos. Están incluidos en ese valor. Pero la organización no paga los impuestos. Quiere decir que este 2.464 tiene el 100% del precio o del valor de venta más un 12% de IVA. Entonces va por arriba del 100%, por eso le decimos que es un tanto por ciento más. Veamos cómo se forma la proporción en este caso. La proporción se formará 2.464, sabemos que incluye el 112, el 100% más el 12%, entonces queda como un 12%. Y lo que nosotros queremos averiguar, lo que no conocemos, es el valor que representa el 100%. Entonces, con esta proporción, ya vamos a averiguar el valor desconocido, que es x, y sabemos que hay que multiplicar de forma cruzada 2.464 por 100 dividido 112. Aquí nosotros obtenemos un valor de 2.200. Sean muy cuidadosos en saber que ese entonces es el precio o el valor del producto, no es el IVA, ¿verdad? Esto representa x igual a 2.200, representa el valor a pagar. El valor a pagar. En el inciso A, esa era la pregunta. ¿Cuánto vamos a pagarle a la empresa en efectivo? Ahora, ¿qué valor debe llevar la constancia de boleta de exención de IVA? Bueno, entonces a los 2.464
le restamos los 2.200, que es el valor que sí vamos a pagar. Entonces ahí sobran 264 quetzales. 264 es el valor del IVA. Ese valor es el que se tiene que escribir en la boleta y eso es lo que la empresa no debería pagar. Entonces, para la aplicación de esta parte de proporciones, deben ser cuidadosos en el tema de la interpretación de los datos. ¿Qué significa cada valor que ustedes están obteniendo? Nótese también que en todos estos ejercicios que hemos estado trabajando, el porcentaje va en la misma razón y el valor va en la misma razón, ¿sí? Entonces, tiene que ir de forma ordenada. El tanto por ciento menos es un porcentaje que se aplicará por debajo del 100%. Un artículo tiene un precio de venta de 300 quetzales, tiene una etiqueta roja de descuento del 20%. ¿Qué precio pagará el cliente por el artículo? Veamos este ejemplo para poder comprender el tanto por ciento menos. El precio de venta es de 300 quetzales. Con un descuento de 20%, está por debajo del 100, ¿verdad? El porcentaje menos. Entonces nosotros queremos saber cuánto hay que pagar. El descuento es 20%. Entonces, ¿cuánto tendríamos que pagar? Bueno, entonces de 100%, que es el precio total, yo le voy a restar ese 20% y yo voy a tener que pagar 80% del producto. Armemos una proporción para poder saber cuánto tengo que pagar. El ejercicio nos dice que son 300 quetzales que representan al 100% del precio de venta. Entonces, ¿cuánto tengo que pagar? ¿Cuál es el valor monetario si yo solo voy a pagar el 80%? Recuerden, las proporciones se van a poder armar si son de forma ordenada. Van a poder darnos los valores si son de forma ordenada. Aquí tenemos en este lado los precios y de este lado tenemos los porcentajes. Siempre debe mantenerse ese orden. Veamos entonces cómo resolver para X. Resolvemos 300 por 80 dividido 100. Y esto nos da un resultado de 240 quetzales. Este es el precio con el descuento aplicado. Si yo quisiera saber cuánto me ahorré, bueno, no pagué los 300, entonces ¿cuánto es el descuento? 300 quetzales menos los 240 quetzales que estoy pagando, yo me estoy ahorrando 60 quetzales. Y 60 quetzales representan el descuento. Este es un porcentaje menos porque se está hablando de un porcentaje por debajo del 100%.